Ecos y susurros del corazón, una conversación con nuestros psicólogos Adriana Contreras y Algemiro Vergara acerca de cómo reinventar el amor y las relaciones en estos tiempos que vivimos. Un podcast de Angelando. Hola Adri, ¿cómo estás? Ángel, ¿cómo estás? Qué rico volver a verte. Un saludo a todos los que nos acompañan hoy, martes de podcast. Sí, además una muy buena noticia que nos satisface. Uy, sí, estamos muy contentos, muy contentos, porque nuestros podcasts anteriores tuvieron una acogida excelente, han estado muy agradecidos con los invitados que hemos tenido y bueno, eso nos satisface, ¿no? Y es algo que vamos a seguir haciendo. Próximamente tendremos invitados especialistas en temas. En cada tema. Correcto, así que muchas gracias y nos alegra muchísimo la acogida de estos podcasts. Y hoy tenemos un tema muy importante. Sí, ese tema interesa muchísimo porque no siempre es claro para muchas parejas y no saben cómo manejarlo. Y como hemos dicho en esta temporada, que es tener conversaciones incómodas, y los estamos ayudando a tenerlas, hoy queremos que tengan recursos y herramientas para una conversación incómoda sobre cómo poner límites a sus familias de origen. Claro que sí, este tema es bien importante porque pues vamos a dar un poco de contexto. Cuando iniciamos una relación de pareja, ya sea porque nos hemos casado, porque estamos en una unión libre, cualquiera que sea la razón, pasamos por una serie de etapas. ¿Sí? Que comienza desde la conformación de la pareja, luego cuando tenemos hijos, luego cuando los hijos van creciendo, pero definitivamente cada etapa que vamos transitando nos va a traer una serie de tareas, de demandas y de tensiones, que si no tenemos los recursos suficientes para poder superar, cumplir con estas demandas, pues vamos a tener ciertos estancamientos que no nos van a permitir avanzar de una manera funcional a la siguiente etapa. Sí, tú lo acabas de dar un contexto magnífico y es hoy esta sociedad está hablando que es una sociedad estresada. Y justamente en eso que acabas de decir, que es la perspectiva de ese ciclo vital, los estresores, o sea, poner límites generan estrés. Sí. Y el estresor puede, tú lo has dicho, estancar o por el contrario, si tengo recursos, me sirve un gatillador, un motor, driver dirían algunos, para orientar mejor y conformar mejor la pareja. Total. Así que yo te propongo que para abordar este tema, que es una conversación incómoda y tiene que ver con ponerle los límites a nuestra familia de origen para conformarnos, lo hablemos desde esa perspectiva. Sí. ¿Qué tareas tenemos que tener? Exactamente. ¿Qué temas y qué tareas? Y te propongo de entrada el primero. Porque el primer tema que hay que tratar es la separación de las familias de origen. Y eso es complicado porque hay unas tareas. Pero... Suena sencillo, pero no es tan sencillo. Y eso va a depender mucho de cómo se da incluso esa separación. Cuando hablamos de separación, tiene que ver con cómo yo estoy saliendo, ¿cierto?, de mi núcleo primario familiar para darle cabida a un nuevo integrante en mi vida, que es mi pareja, y que a su vez él me va a dar a mí un espacio y me va a dar cabida en su vida. Pero para poder hacerlo bien necesitamos decir, voy saliendo de acá, gracias por todo lo que aprendí, por lo que viví, y ahora me voy a enfocar en esta relación. ¿Qué implica eso? Sí, y cuando estamos hablando de separación, no estamos hablando de romper con la familia. No es que no nos volvamos a volver a ver ni que no vamos a tener contacto. Y además porque hay una dificultad adicional. Hoy, como se ha alargado más la estancia en el hogar, que eso antes no pasaba, o sea, además recordemos que el amor romántico es moderno y entonces salían muy rápido los hijos de la casa y a formar nuevos núcleos. Hoy no, se ha ido prolongando y eso entonces causa todavía más dificultad. Claro. Hay unas tareas entonces que hay que acometer. Esas tareas implican conversarlas. Y la primera tarea que es importante son los sentimientos, las emociones. Entonces la primera tarea es precisamente que conversen sobre qué están sintiendo.
¿Tú cómo lo has visto desde tu experiencia? Claro, mira, yo diría que es una de las cosas, volvemos a lo mismo, que casi no se hablan. Entonces la persona termina guardando lo que está sintiendo. Es natural que si tú vas a salir de tu casa puedas experimentar, lo primero, miedo. Sí. O sea, yo puedo tener miedo y es totalmente válido que lo tengas. ¿Por qué miedo? Porque estoy saliendo de lo seguro, bueno, malo, como sea, es seguro, para emprender una nueva aventura donde no sé cómo me va a ir. Sí. No sé qué me espera. Puede que yo haya escuchado muchas cosas, haya visto otras de mi familia con muchos ejemplos, y entonces eso también hace que yo tenga una serie de ideas, de expectativas, ¿cierto? Ahora, dime qué tan grande es tu expectativa para saber qué tan grande va a ser tu frustración. Entonces, si llevamos muchas expectativas, eso también va a hacer que yo esté midiendo mi relación por esas expectativas y mi frustración, por ende, también la vaya a medir ahí. Entonces, claro, el miedo es natural. Sí, pero además hay otra emoción, resentimiento. O sea, si en mi familia he tenido muchos problemas, lo que voy a hacer es, me vuelco a la nueva relación, a esta relación que quiero establecer de pareja, y entonces comienzo a mirar, a cobrarle a mi familia lo que yo siento que me debe. Ahora, fíjate que lo que yo encuentro es que no siempre lo hablamos. Es decir, debería haber un momento en el cual yo hable con mi pareja y es, ¿tú cómo te sientes respecto a este paso que vamos a dar? ¿Te sientes, estás tranquilo? ¿Cómo estás? Hablémoslo. Yo me estoy sintiendo de esta y de esta manera, ¿sí? Puede darse muchas veces que esa separación sea muy difícil en lo emocional, especialmente si en casa hay uno de los padres, papá o mamá, que esté en una situación difícil, ya sea de enfermedad o algún otro tipo de cosas, donde me están diciendo es que esto ya no va a ser lo mismo si tú no estás, por ejemplo. Ese puede ser un mensaje, sí, que de una u otra manera me intenta amarrar y que me voy a ir con algo de culpa, porque es que estoy abandonando, posiblemente cuando no estoy abandonando. Sí, o también se da en otros que la situación de la casa estaba tan complicada que al contrario me genera bienestar. Porque salí, finalmente. Qué alivio. Y además, si es el rito del matrimonio, salgo bien, porque además me lo celebran, me lo festejan y termino con regalos. Es una salida elegante. Sí, la mejor de las salidas. De hecho, me hiciste acordar cuando era docente, yo les decía a mis estudiantes que realmente de las razones, sí, que ocupaban un mínimo porcentaje donde las personas se iban, era el enamoramiento. Sí. O sea, y uno dice, pero no, ¿cómo así? No, muchas veces te vas y sales de tu casa como tú lo dijiste, porque la situación es insoportable. O sea, necesito sentirme libre, ¿vale? 2, muchas veces hay un embarazo. Entonces, también eso nos obliga a que, bueno, vamos a responder acá y lo vamos a hacer. Otra razón puede ser porque la persona, él o ella, con ella encuentro un mayor estatus y entonces logro superar un poco la situación que yo tenía en mi hogar. Entonces, no siempre, yo diría, en mínimo porcentaje, insisto, es por enamoramiento. Tienes toda la razón, pero una vez tomada la decisión, ya somos pareja. Hay una tarea, además de las emociones que ya las debemos haber conversado, hay un segundo aspecto: clarificar límites. Hay que establecer límites claros. Aunque eso nos produzca algo de estrés, como tú lo decías, es mejor que usted empiece a identificar ese estrés, pero que empiece a poner límites. ¿Y a qué nos referimos? Cuando estamos ya conformando nuestra pareja, pues yo tengo que dar ese espacio, y al comienzo esos límites se esperaría fueran un poco rígidos, porque necesitamos el espacio nosotros, espacio para conocernos, espacio para llegar, bueno, me adelanto de pronto a algunos temas, pero son los acuerdos en convivencia. Es el espacio para mirar cómo es que nosotros vamos a tomar decisiones como pareja. Una cosa era cómo se tomaban las decisiones en mi casa, cómo se tomaban las decisiones en tu casa. Si venimos de relaciones anteriores, cómo lo hacías con tu pareja y tú cómo lo hacías con tu pareja, ¿listo? Y ahora somos nosotros dos. Sí, eso es fundamental. Si no tenemos límites de decirle a la familia de manera firme pero amable, es no. O sea, no, en eso acepto tu consejo,
pero la decisión la tomo yo. Exacto. Estoy recordando una pareja que atendí, donde ellos se apoyaban mucho en el padre de la chica, seguramente una persona muy sabia, muy conocedora, pero entonces esta pareja, que no lleva mucho tiempo, no tomaban una decisión ellos solos. Llamemos a tu papá a ver qué dice. Llamemos a tu papá. Hablé con mi papá y él opina que tal cosa. Ahí no estás poniendo límites, ahí tienes que poner límites, es decir, las decisiones las tomamos nosotros. Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con otra cosa. Hola, hija, es que llegué acá. ¿Listo? No llegaste, anuncia la visita. Yo creo que eso es importante y no siempre queremos recibir la visita. Exacto. Pero también, ¿en qué más hay que poner límites? Un límite que hay que poner también es el de las finanzas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a veces la pareja, a ambos o uno de los dos, cuando están con ingresos escasos, con todo el amor y la intención, los padres ayudan. Pero es una ayuda. No puede pasar más de ahí. Pero además fíjate que eso tiene otra implicación. Cuando reciben apoyo económico de una de las familias, y está bien, es decir, para eso es la familia, claro. Muchas veces los abuelos, cuando hay hijos, se creen con el derecho de opinar y decidir respecto a la crianza del menor. Entonces, no, gracias por la ayuda. A mi hijo lo educo junto con mi pareja o yo sola, si es el caso. Y eso nos enlaza con la tercera tarea al respecto. Uh-huh. Una vez que uno establece límites claros, lo otro que tiene que hacer como tarea es establecer estilo propio de pareja. Cuando hablamos de estilo propio de pareja, tiene que reconocer, la invitación es a que reconozcamos más bien cómo eran los estilos de cada uno. Y yo siempre, cuando trabajo con las parejas, les digo, ¿qué rescatas de ahí? Porque es que hay cosas buenas. Exacto. ¿Sí? O sea, ¿qué rescatas? ¿Y qué no te gustaba? Ni de allá ni de acá. Y eso que no te gusta, ¿cómo lo vamos nosotros a negociar? O sea, ¿lo tenemos que perpetuar? No lo tenemos que perpetuar. Pero aparte de eso es, teniendo en cuenta tu historia, lo que ya has vivido, yo cómo imagino y sueño nuestra relación. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque esos patrones están tan incorporados que no nos damos cuenta. Total. Sí, nos damos cuenta es cuando estamos en situaciones límites. Ajá. Por ejemplo, cuando hay discusiones, de pronto discutimos en la forma en que mi mamá o mi papá discutían. No, y mira que termina en algo y es que estás igualita a tu mamá. Y eso muchas veces es como... ¿Perdón? ¿De qué me estás hablando? Y no somos conscientes. Oh, eres igual de irresponsable a tu papá. Otro choque, ¿no? Exacto, entonces eso tiene algo profundo detrás y duele, mezclando otra vez con la tarea de tener claros los sentimientos, porque es que hay que romper lealtades. Total. Wow, yo diría que de las cosas difíciles es romper lealtades. ¿Sí? Especialmente porque la lealtad es ese hilo invisible que está ahí, que te ata, pero que no ves. Es decir, no eres consciente de que está. ¿Cuándo hacemos conciencia de una lealtad? Cuando la rompemos. O cuando estamos en riesgo o la estamos cuestionando sin darnos cuenta que era una lealtad. Tal cual. Cuando el núcleo familiar ve que la lealtad, hay una amenaza para la lealtad, inmediatamente genera mecanismos correctivos. Claro, mira, estaba pensando ahorita en algo. Muchas veces una lealtad puede ser las mujeres de todo este árbol familiar no tenemos derecho a ser felices. Eso puede ser. Uh-huh. Y entonces yo estoy en mi actual relación y hago cosas para sabotear mi felicidad con esta pareja. Y pasa. Sí, ¿listo? Sí. Entonces, ahí es muy importante, identifícalo y rómpelo. Es gracias por todo lo que me han dado. Entiendo que las mujeres de esta familia lo hayan tenido que hacer de esta manera. Yo no lo voy a perpetuar. Con respeto, con amor, pero me diferencio y elijo otro camino. Y esa distinción es importante por algo que la pareja debe ser consciente. Son una generación distinta.
Mira, eso es importante porque lo que tus papás, lo que tus abuelos hicieron, estaba marcado en un contexto determinado con unas situaciones sociopolíticas y económicas determinadas, que no son las tuyas. Luego, si no son las tuyas, no pretendas hacer lo mismo, porque lo más seguro es que en vez de mejorar las cosas, pueden empeorar y surgen otro tipo de problemas. Exacto. Entonces, cuando escuchen es que estos jóvenes de hoy no son como nosotros, siéntanse bien, o sea, siéntanse bueno, bien, qué gracias. Bien, porque si dijeran que son iguales a los de antes, preocúpense. Pero además fíjate que eso también lo decían los bisabuelos a los abuelos a los hijos y los hijos a los que van. Y eso es una queja muy constante en consulta, ¿no? Y es que con esta inseguridad, y yo le digo, ¿y tu mamá qué te decía? Con esta inseguridad, ok, y el abuelo qué le decía a tu mamá. Entonces nos damos cuenta que vamos repitiendo. Exactamente, lo que nos lleva a una última tarea también, porque acá lo que estamos haciendo es sea consciente de cada uno de esos elementos, es el grado de aceptación o no que tiene su pareja. Y ese grado de aceptación tiene que ver con, y siempre le pregunto a las parejas, bueno, cuando ustedes decidieron establecer una relación o estaban de novios, ¿qué pensaba tu familia de ella? No, doctora, la verdad no les gustaba mucho. ¿Qué pasaba que no les gustaba? Es que pensaban esto. Ok. ¿Y eso cambió? O no cambia. A veces cambia, otras veces no cambia. Y aún así decide esta pareja seguir adelante, pensando que en algún momento eso va a cambiar. Cosa que no va a pasar. Y entonces, ese dicho de tú te casas con ella y no con la familia, perdón, no es cierto. No. Esto es paquete completo, completico, chicos. Te casas con ella y su familia, y no solamente su familia de ahorita, sino con todo un árbol generacional que está marcado por lealtades, por ritos, por una cantidad de cosas. Exactamente, y por eso esas normas sociales van a darse y van de generación en generación, y por eso hay que ser conscientes que no soy tu mamá, por ejemplo, es que tienes que prepararme el arroz como mi mamita lo preparaba. Oh, yo lo tengo a él acostumbrado a que los fines de semana, el domingo, lo que hacemos es un ajiaco. Y es ese ajiaco, y si no es el ajiaco, él no se siente bien. Eso era tu mamita que te hacía el ajiaco. Yo no voy a hacer el ajiaco. ¿Por qué? Porque no quiero, porque no me gusta, porque somos un sistema diferente. Exacto, entonces fíjate que, y eso apenas estamos tocando el primero de los temas, que es separación de la familia de origen, es decir, cómo nos apartamos sin que eso signifique que estamos ni traicionando, ni dejándolos por allá en la trastienda, no, una relación clara. Pero mira que yo lo complementaría con algo. No solamente, claro, cuando estamos iniciando nos tenemos que separar de la familia de origen, pero cuando venimos de relaciones previas, donde hay hijos, porque cuando no hay hijos es chao y generalmente nos separamos del todo, pero cuando hay hijos es cómo también te vas a separar de esa familia y cómo le pones límites a esa familia. Que va a ser precisamente el tema del siguiente podcast. Esa es una de las tareas que tenemos en el siguiente como podcast. Introducción. Sí, lo acabas de dejar como introducción, el tema con eso queda en punta, y es algo que vamos a hacer, como también está en punta ya el taller que hemos venido hablando. ¿Cómo es que se llama nuestro taller? Preparándonos para volver a amar, donde vamos a tocar sexualidad, finanzas, una cantidad de cosas que hemos tocado en los podcasts, pero ya donde vamos a brindarle a todos los asistentes herramientas muy claras que tú vas a poder empezar a descubrir, porque realmente nos vamos a preparar para volver a amar. Y va a ser tanto virtual como presencial. Una versión virtual, una versión presencial. Y por ahora, yo sé que porque les ha encantado los podcasts que hemos tenido, y como eso les ha encantado, entonces ayúdennos dándole like, y por otro lado, ayúdenos haciendo que más gente se suscriba. Llevemos este mensaje a más personas. Y recuerda, si de pronto consideras que hay otra conversación incómoda que no hemos tocado, sugiérela y la vamos a trabajar para que cada vez crezcas con nosotros.
Por favor, si este contenido te ha gustado, compártelo, síguenos en nuestras redes y danos tu like. Chao. Gracias. Todos los martes, un episodio de nuestra segunda temporada, Retos del amor de pareja.